a la tercera sesión. Vamos a hablar en este caso sobre los cambios que se pueden producir en la materia. Los cambios son lo que puede experimentar cualquier cuerpo, ¿de acuerdo? Cualquier cuerpo puede experimentar cambios. Y estos cambios tienen todo algo en común, y es que se producen cuando interviene algún tipo de energía sobre el cuerpo. Los cambios, como todo, son de distintos tipos. Tenemos los cambios físicos y los cambios químicos. Vamos a empezar por los cambios físicos. Los cambios físicos son aquellos que afectan las propiedades y al estado de un cuerpo. Es decir, no cambian las sustancias que componen ese cuerpo. Con los ejemplos que vienen después lo vais a entender mucho mejor. Los cambios físicos pueden ser de 4 tipos. Tenemos los cambios de estado, tenemos las dilataciones, también tenemos los cambios en el movimiento y por último las deformaciones. Bien, empecemos por los cambios de estado. Las sustancias pueden cambiar de estado físico cuando se enfrían o se calientan. El ejemplo ya lo tenéis en el agua, que lo sabemos muy bien. Si la calentamos se puede volver un gas y si la enfriamos se puede convertir en un líquido. Bien, pues todo eso son cambios de estado y esos cambios son físicos, puesto que lo que está el agua no deja de ser agua, es decir, siempre va a ser agua, lo único que cambia es su estado. Esos son los cambios físicos, los que no alteran o no cambian las sustancias que componen un cuerpo. Las dilataciones hemos visto que eran otras. Bien, las dilataciones lo experimentan muchos cuerpos y aumentando su volumen cuando se calientan. Tenemos el ejemplo del mercurio que había antiguamente en ese tipo de termómetro. Una vez que se le aplicaba un cierto calor, pues el mercurio subía marcando la temperatura, es decir, aumentaba su volumen, se hacía más grande. Lo mismo pasa, por ejemplo, en verano con las puertas, cuando están mucho tiempo cerradas, pues aumentan y cuesta abrirlas porque parece que están como que han crecido, como que son más grandes que el marco que antes las contenía. Los cambios de movimiento también son cambios físicos. Por ejemplo, cambia la posición, la forma, etcétera, etcétera, cuando ejercemos una fuerza sobre ellos. Por ejemplo, con una canica, que aquí lo tenemos, ¿vale? Si yo golpeo una canica contra otra, va a moverse, va a cambiar de posición. Lo mismo si le doy una patada a un balón jugando al fútbol. El balón, aparte de que se va a deformar un poco, en el momento en el que recibe la fuerza, va a cambiar de posición. Y el último ejemplo son las deformaciones, que también son cambios físicos. Son cambios de forma debido al efecto que hacemos sobre ellos. En este caso tenemos el ejemplo de la goma. Si yo estiro una goma, pues va a cambiar su forma. Este cambio físico puede ser permanente si llego a romperla, o puede ser temporal si cuando dejo de ejercer la fuerza y suelto, la goma vuelve a su forma natural. Vamos a hablar ahora sobre los cambios químicos. Los cambios químicos, al contrario que los físicos, son los que transforman las sustancias que componen un cuerpo en otras nuevas. Si hemos visto que en los físicos como mucho cambiaba la forma, como hemos visto, o el estado, en el ejemplo del agua, hemos dicho que el agua, aunque estuviese fría o en estado gaseoso, seguía siendo agua. En este caso, los cambios físicos lo que hacen es que una sustancia va a dejar de ser esa sustancia. Un ejemplo, las combustiones. Si yo a sustancias como la gasolina, el gas natural, etcétera, le aplico un calor, eso va a hacer que se combine con el oxígeno y salga ardiendo, ¿vale? Ojo, esto no se puede hacer en casa. Se transforman en sustancias nuevas, en este caso son la ceniza, y aparte ha liberado una energía que es la energía calorífica, la energía térmica. Las oxidaciones. La oxidación también es un cambio químico. El hierro o el cobre, cuando se combinan con el oxígeno del aire, producen un cambio, se crea una sustancia nueva que es el óxido, ¿vale? Se está transformando en una sustancia nueva. Todo esto nos pasa también en nuestro cuerpo, es decir, hay reacciones químicas dentro del cuerpo de los seres vivos. Por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis no es otra cosa que un cambio
químico, en este caso el agua y el dióxido de carbono, se transforman gracias a la energía de la luz solar en alimento para la planta. Si en la fotosíntesis, que es, digamos, la digestión de las plantas, hay este proceso o este cambio químico, también lo hay en la digestión de los seres humanos. Si os acordáis, cuando vimos la digestión hace unos temas, vimos que hay muchas reacciones y que hay sustancias que cambian. Por ejemplo, el alimento deja de ser alimento para ser nutriente, para que eso lo podamos asimilar por nuestro cuerpo. Pues es un cambio químico. También las fermentaciones, que esta es la última que vamos a ver. Las fermentaciones son causadas por microorganismos como por ejemplo la levadura, que descomponen los azúcares en otras sustancias. Hasta aquí todo lo que teníamos que decir sobre los cambios físicos y químicos. Espero que os hayáis enterado y nos vemos en el siguiente.